Bueno, muy buenas tardes, compañeras. Iniciamos nuestra mesa redonda en la cual vamos a realizar un estudio, un foro sobre lo que son los derechos del niño y algunos recursos que se tienen que tener en cuenta o acciones, mejor dicho, que se deben tener en cuenta para poder brindar un desarrollo integral en la primera infancia. Me presento, mi nombre es Karen Tatiana Gutiérrez Morales y conmigo me acompañan las compañeras Mary Yamaris Blanco, Elena Arias Martínez, Arileisi Sote Piayu. Ok, a continuación vamos a compartir pantalla sobre la presentación de nuestra noticia porque en sí nos basamos en una noticia relacionada con los aportes que se deben realizar para el desarrollo de la primera infancia. Bueno, el curso en el cual estamos en inclusión social, la actividad 4, que va con la articulación del marco nacional y constitucional. La noticia que vamos a tocar se llama Nobel de Economía entre expertos que vendrán a la cumbre de la primera infancia. Esta noticia fue tomada del periódico El Tiempo. Fue publicada en el mes de octubre de este año y lleva una relación, va relacionada a que se realizó un evento donde se busca que alianzas de todas las naciones, organizaciones, para invertir en el campo de la primera infancia, bien sea en salud, educación, nutrición, esparcimiento, recreación, con el fin de tener una universidad de calidad para la primera infancia, que se pueda llegar a tener una buena calidad, que los niños puedan acceder desde pequeños, que yo digo que la etapa más fundamental de una persona son sus primeros años, y se hace necesario que Colombia invierta en este aspecto, en esta población, ya que sí, lo hace, pero no es como lo más esencial, no es lo suficiente. Colombia necesita cubrir mucho más las necesidades de los infantes en la sociedad. Hay muchos niños que todavía no tienen una buena calidad de vida, no tienen un buen desarrollo integral. Entonces, ese tema lo vamos a tratar y va relacionado y va justificado con diversas leyes. Entre ellas están la de los derechos de los niños, donde se proclama el derecho a la salud, ¿cómo es que se llama? A la educación, a la identidad, a la recreación, al nombre, a un espacio sano, a la protección. Entonces, es muy bonito todas las leyes que hay, pero no es solamente predicar, sino también aplicar, y que de parte de nosotras también se vea ese esfuerzo porque nuestros infantes puedan vivir una niñez de calidad. Continúa la compañera. bueno, con base a lo que decía la compañera sobre el Nobel de Economía entre expertos que vendrán a la cumbre por la primera infancia, aún persisten retos para alcanzar el próximo potencial de desarrollo de todos los niños y niñas menores de 6 años, por lo que hemos convocado a expertos nacionales e internacionales, líderes del sector privado y tomadores de decisión del gobierno para conversar sobre 6 aspectos fundamentales. El propósito es construir puentes y lograr acuerdos de país para alcanzar la
universalidad de la atención integral con la calidad, explica Angie Mateus, gerente de Proyecto Río Ruego y Aprendo. Bueno, con base a eso hay una ley de los derechos de la vida de los niños y niñas en prioridad fundamental, basado en un artículo 44, que son derechos fundamentales de los niños a la vida. Son derechos que a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a una alimentación equilibrada, a tener su nombre y su nacionalidad. También tienen derecho a tener una familia y no ser separados de ellas, derecho al cuidado de los niños con amor, respeto, educación a la cultura, a la creación y a la libre expresión de su opinión unitaria. Estos derechos de la vida de los niños y niñas están compuestos por dos derechos en la prioridad fundamental. El primero es derecho inherente, es aquel derecho que se vincula en el carácter humano a su dignidad de una forma analógica, donde todo ser humano sin excepción merece el respeto incondicional por el hecho de existir y pues estar vivo. El segundo es el derecho a la supervivencia, pues estos derechos se fundamentan en la salud, en la seguridad alimentaria nutricional, a la práctica de lactancia materna. También se fundamentan en el saneamiento básico, en el agua potable. Todos estos derechos de la vida de los niños y niñas exigen medios para que se cumplan y sus accesos a ellos sean de gran mejoramiento de vida en los niños y niñas para una inclusión social justa y democrática equitativa. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, buenas tardes. Bueno, en este momento les voy a hablar acerca de pues, la inversión que se hace, sobre todo aquí en Colombia, por parte del gobierno. Entonces, pues es importante invertir en la infancia por ser la inversión más rentable. ¿Y por qué sería una inversión más rentable? Pues porque cuando hay educación, los niños se educan desde su primera infancia, pues ellos van a tomar unos hábitos de estudio, los que los va a llegar a ser unos exitosos más adelante. ¿Por qué? Porque ellos van a tener como ese sueño de estudiar y de ser una persona productiva, y lo pueden llegar a hacer, pero si nosotros les cerramos las vías de acceso a la educación, pues vamos a ver que los países no van a progresar. Entonces, aquí en Colombia es el país de Latinoamérica que menos invierte en la educación, según un informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En Colombia no se gasta ni el 10 o el 20% de lo que invierten otros territorios que pertenecen a esta organización. Bueno, se considera que por estudiante se debe hacer una inversión de $10,000 por estudiante anual, mientras que en Colombia la inversión que se hace es de $3,245 al año. Según el secretario de esta organización, afirma que la educación terciaria promete enormes recompensas para las personas. Además, él mismo agrega que una educación equitativa y de alta calidad fomenta la satisfacción personal, así como el crecimiento económico. La exclusión social supone costos significativos no solo para el individuo, sino para la sociedad y en su conjunto. Los niños y niñas, adolescentes, deben ser el centro de todos los esfuerzos para forjar sociedades inclusivas, puesto que todos tienen los mismos derechos, y más que beneficiarlos es como una ayuda, son agentes de cambio y de autodeterminación. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de esa cumbre en ese entonces, en la fecha para el mes de octubre, el objetivo fue
que nacional e internacional buscaban construir o buscan construir y garantizar el derecho de los niños. Según como lo indica la ley 1048 del 2006 en su artículo, se entiende por protección integral de los niños y niñas adolescentes que son sujetos de derecho y por lo tanto se debe garantizar ese cumplimiento, porque muchas veces el Estado puede que, o sea, que asigne los recursos, pero las personas encargadas, puede ser ICBF a través de los operadores que encarga o los encargados, no cumplen con esa garantía. Siempre vulneran los derechos de los niños de todas maneras. Y entonces, ¿qué buscan los profesionales internacionales? Es eso, garantizar los derechos o tratar de garantizar los derechos de los niños, porque ellos son un sujeto de derecho. Y esa protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que el Estado debe garantizar que se ejecuten en el ámbito nacional, ya puede ser en el departamento, en los municipios, con las correspondientes asignaciones de esos recursos financieros y físicos. Entonces muchas veces vulneran los derechos. Ser garantes y ser quienes garanticemos esos derechos, porque nosotros somos los veedores de esos derechos y por eso debemos velar por esos derechos de esos niños que deben cumplirse. Muchas gracias. Bueno, con esto damos terminado nuestra mesa redonda. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir. Como lo expresan nuestras compañeras, cada una de ellas, pues es muy bueno que tengamos claro que los niños y niñas de Colombia tienen un sinnúmero de leyes que los protegen, que los abarcan para que se pueda dar una buena inclusión, un buen desarrollo integral, y que nosotras debemos velar porque eso se cumpla y debemos también instruirnos en los eventos, noticias, programas, nuevas políticas que generen acerca de este contexto que son los niños, para así poder tener un mayor impacto en el cumplimiento. No siendo más, nos despedimos. Feliz tarde para todas. Compañeras, se pueden despedir. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.